Medicina y Salud desde el Hotel Hilton está haciéndoles llegar a ustedes entrevistas que vamos a realizar con diferentes colegas de nuestro medio, de Argentina y algunos países latinoamericanos, si es posible. En estos temas vamos a tocar algunos tópicos muy importantes como infarto agudo de miocardio, reemplazo valvular aórtico percutáneo, revascularización de arterias crónicamente ocluidas y situaciones regionales que pasan con médicos en distintas regiones de nuestro país. Medicina y Salud, con este marco imponente desde Puerto Madero, desde el Hotel Hilton, lo que está pasando con el Congreso CASI Solasi 2017 o Solasi CASI, son dos sociedades que se unen para trabajar en conjunto para que nosotros como médicos aprendamos y veamos lo que se está realizando en todo el mundo y para que ustedes como pacientes puedan ser beneficiados. La idea de Medicina y Salud es hacerle conocer a ustedes qué es lo que está pasando ahora en terapéutica endovascular. El doctor Alejandro Cherro, presidente del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, se ha acercado a Medicina y Salud para charlar sobre algunos temas de interés. Primero, Alejandro, gracias por estar y que nos des una opinión de este congreso que siempre hacemos asociado Solasi CASI cada 3 años aquí en Buenos Aires. Sí, muchas gracias a vos, Omar, y al programa. Felicitaciones por el programa que ayuda a la formación y a difundir todo lo que es salud a nivel nacional. Bueno, el Congreso estamos muy contentos, el Congreso ha tenido una concurrencia muy importante, es un momento para nosotros para juntarnos con todos los colegas de Latinoamérica y del resto del mundo, hay colegas invitados del norte de América, de Europa, de Asia. Realmente es un momento para nosotros de regocijo en el corazón, disfrutar con ellos de las actualizaciones en cardiología intervencionista, discutir casos clínicos, ver cómo nosotros tratamos pacientes y la opinión de ellos realmente para nosotros constituye un aporte educativo muy importante. Y cruzarnos por los pasillos, saludarnos y recordar anécdotas de congresos o tiempos de formación. Sin duda, bueno, eso es para los que ya pintamos canas o tenemos unos años más. Realmente creo que para la cardiología nacional este evento representa uno de los eventos de mayor importancia. Bueno, estos días estuvimos a raíz de algunos comunicados que hemos hecho nosotros, gacetillas de información para medios periodísticos y conferencia de prensa alrededor del Congreso. Hemos hablado mucho de infarto de miocardio, que es un tema que a la gente, que a nuestra audiencia también le preocupa mucho, porque el infarto trae consecuencias fatales en un número de casos, otras consecuencias de incapacidad por insuficiencia cardíaca en otros, y en la mayoría de los pacientes a veces pasa inadvertido. Me gustaría que des una visión correcta, como es la que conocemos nosotros y verídica, de lo que pasa con el infarto agudo de miocardio. Muchas veces uno, al transmitir técnicamente en un lenguaje que quizás no es bien comprendido por el resto de la población que no es médico o por mismos los periodistas. En tu caso, al ser médico y especialista justamente en cardiología intervencionista, no te pasa eso, pero muchas veces uno transmite un mensaje y no es recepcionado exactamente como uno cree que lo ha enviado ese mensaje. ¿Qué pasa con el infarto? Porque en los últimos días vimos que han salido titulares y noticias y nos han hecho entrevistas diciendo del aumento del infarto en el país. En realidad el aumento es proporcional al último censo poblacional, es decir,
el último censo ha incrementado en más de 43 millones la población en Argentina. Esto se va a ver reflejado en el aumento de la patología cardiovascular, porque obviamente el infarto agudo de miocardio y la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte a nivel mundial, sobre todo en Occidente. Eso se refleja en Argentina. El aumento del número de población aumenta el número de infartos, pero creo que lo más importante a tener en cuenta es que el porcentaje de pacientes que llega a ser tratado sigue siendo el mismo, que aproximadamente es un 40%. Entonces, tenemos más pacientes que llegan a más tratamiento, pero también tenemos más pacientes que no llegan al tratamiento. Exacto. Eso es lo que nos preocupa. Un 40% de los infartos que no llegan a ser tratados tiene varias causas y varios motivos que podríamos analizar por qué esos pacientes no llegan a recibir una terapéutica, ya sea o farmacológica o una terapéutica mecánica como es la angioplastia en el infarto. Entonces es importante que tengamos una división: pacientes con infartos tratados y pacientes con infartos no tratados. Exactamente. Hay un pool, una población de pacientes infartados, pero hay un porcentaje muy alto de pacientes que son tratados. Exacto. Y hay un porcentaje respetablemente alto que no son tratados. De los pacientes que son tratados, que llegan a una unidad coronaria, que se le hace trombolíticos o tienen la suerte de que se le haga una angioplastia primaria, que es la angioplastia que se hace en infarto agudo, y en ese grupo de pacientes, ¿qué mortalidad tenemos? Bueno, en ese grupo hay un estudio que hicieron las 3 sociedades de cardiología, que es el ARGEM-IAM, y ese estudio muestra que la mortalidad ronda el 8%, ¿sí? Ya sea con tratamiento farmacológico o tratamiento mecánico. Ahora, cuando nosotros nos retrotraemos y vemos los resultados de otro estudio que hemos hecho desde el Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, que es el estudio RADAC, Registro Argentino de Angioplastia Coronaria, vemos que los pacientes que son tratados exclusivamente con la terapia mecánica, es decir, con la angioplastia en el infarto agudo de miocardio, esa mortalidad baja a poco más de un 4%. Sin ninguna duda esto refleja que los resultados en nuestro país, cuando el infarto es tratado con angioplastia coronaria, tenemos los mismos resultados que a nivel mundial, con una mortalidad de un dígito y extremadamente baja para lo que es la patología. Sí, bueno, a mí me toca, sabés que una de las funciones mías dentro del colegio es llevar el registro nacional de procedimientos, y de 40 a 50.000 angioplastias que se hacen al año, el 23 al 25% corresponden a angioplastias en infarto agudo. Y realmente el éxito de la angioplastia en infarto agudo supera el 90%. Pero no quiere decir que haya un 10% de mortalidad. El éxito es más cercano al 95% que al 90%. Estamos hablando en números generales. Hay un grupo de pacientes que por alguna razón no se puede limpiar la arteria o esa arteria tiene una anatomía que no es accesible a la angioplastia. El paciente sufrió el infarto, es controlado dentro de una unidad coronaria y no le pasó nada. Y hay un bajo número de pacientes que llegan en shock cardiogénico, infartos muy, muy grandes, a veces en una ventana de tiempo que está excediendo o muy en el límite de lo normal, por lo tanto ya el daño miocárdico es muy grande, que son los pacientes con shock cardiogénico y demás. Creo que esa información es importante para la gente. Sin ninguna duda. El tiempo para nosotros es músculo y el tiempo es vida. Lo que estamos haciendo hincapié es que tenemos que mejorar los tiempos de llegada al paciente al tratamiento. Entonces, eso realmente sí nos hemos quedado estancados. Las guías internacionales nos dicen que todo paciente que está sufriendo un evento coronario, un infarto agudo de miocardio, debe ser trasladado a un centro de alta complejidad que cuente con una sala de cateterismo. Nosotros tenemos en el país más de 300 salas capacitadas a lo largo de todo el país, desde Jujuy hasta Río Gallegos, hasta Tierra del Fuego, Ushuaia, ¿sí? Salas con médicos entrenados, capacitados, recertificados por el colegio, en donde los pacientes se encuentran gente idónea que puede resolver
su situación rápidamente, porque vos sabés, Omar, y es importante remarcarlo, que la primera hora es la hora que le llamamos de oro y que las primeras 6 horas es la ventana ideal para tratar cuanto antes posible un paciente que sufre una obstrucción de una arteria coronaria. Entonces, creo que las autoridades nacionales sanitarias, nosotros desde el colegio, los colegas, ustedes a través de estos programas educativos debemos hacer hincapié en la pronta y en la rápida llegada de los pacientes desde el comienzo del dolor hasta que sea tratado. Eso creo que tiene 2 pasos. El primer paso es el reconocimiento de los síntomas por parte de los pacientes. Tenemos que recargarle periódicamente que un dolor de pecho opresivo que se puede irradiar a los hombros, al epigastrio, que es la parte superior del estómago, al cuello, al dorso, a la espalda. Todos esos síntomas deben hacernos pensar, acompañado ¿no? de sudoración, mareo. Exactamente. Deben hacernos muchas veces de fatiga también. Deben hacernos pensar que podemos estar sufriendo un infarto y que debemos llamar rápidamente a alguien que nos ayude dentro de casa y llamar a un sistema de ambulancias para que nos derive a un centro de alta complejidad. Eso es algo a tener en cuenta por los médicos que hacen la derivación y por el paciente. El paciente tiene que saber que tiene que ser derivado a un centro que tenga una sala de cateterismo. Y es importante lo que dice Alejandro en cuanto a la sintomatología, porque en algunos casos la sintomatología es muy vaga, muy no característica, no clásica, y el caso típico son las mujeres. Las mujeres no tienen una característica dolor de pecho, clásico, opresivo, sino que a veces son causas de disconfort, causas muy banales que pasan desapercibidas, tanto por la paciente, pero lo que es más grave, por muchos médicos que la ven en primera instancia. Entonces es una mujer joven, fumadora, pero bueno, y ese caso es muy complejo. Primero, porque la mortalidad en la mujer es mayor que en el hombre, más cuando la mujer es fumadora, y el tratamiento de la mujer, cuanto más rápido sea, es mejor, y porque siempre le hace mucho más daño al miocardio. Y eso creo que es lo que hay que tener en cuenta. En esa población que que no sé qué es lo que tengo, creo que igual tiene que ir a la guardia, igual tiene que ir a un médico, igual tiene que hacerse un electrocardiograma y lo tiene que ver un cardiólogo. Sí, las mujeres es algo que notamos y que remarcamos, como vos decís, muchas veces, a diferencia del hombre, las mujeres subestiman la sintomatología, comienzan con un dolor en el pecho y lo pueden relacionar con alguna tarea que estuvieron haciendo en la casa. No, esto debe ser porque estuve haciendo alguna tarea física y ya se me va a pasar, y eso hace que muchas veces no lleguen en ventana. Y como vos decís, si bien la frecuencia del infarto agudo de miocardio en la mujer es más baja en presentación que la del hombre, cuando se presenta es más grave. Y una de las causas puede ser porque la ventana de tiempo en ellas generalmente se extiende por estos motivos que estamos hablando, ¿no? Entonces es importante remarcar, por un lado, el hecho del infarto en la mujer, y por otro lado, con respecto a los síntomas, que es lo que vos decías, otra problemática la tienen los pacientes que son diabéticos, porque la diabetes desarrolla algo que se llama neuropatía, es decir, se altera la sensibilidad de los nervios y no tienen tanto dolor, y muchas veces el dolor es menor, es de mucha menor intensidad, de distintas características, y no consultan. Entonces son la menor cantidad de pacientes, pero también hay que tenerlo en cuenta. Y un poco para resumir, si hay una persona que fuma, que es diabético, hipertenso, con sobrepeso, hipercolesterolémico y antecedentes familiares, y tiene un dolor de pecho, no hay duda que tiene que ir a un cardiólogo, no hay duda. Si tiene alguno de esos factores, cualquier molestia hay que tener atención. Si es fumador, o si es hipertenso, o si es diabético o con antecedentes familiares. Nos ha pasado el caso recientemente de un paciente joven con el único antecedente de su padre, muerte súbita a los 45 años, y el dolor de pecho a los 44 años. Nunca había tenido nada, sin factores de riesgo, y un paciente que tenía lesiones coronarias muy severas que él se dio cuenta por su antecedente familiar
y fue tratado rápidamente y solucionado y en un día se fue de alta a su casa. Creo que eso es importante. Ya hablamos entonces que los pacientes que llegan a ser atendidos con infarto agudo, la mortalidad global ronda en el 8%, ahí metemos todo en una bolsa, shock cardiogénico, pacientes que llegan tarde, mujeres, hombres, infartos pequeños, infartos grandes. Cuando dividimos los que se hacen trombolíticos y angioplastia, sabemos que los que se hacen angioplastia, la mortalidad ronda el 4%. Ese es el espectro de los que son tratados. Cuando los pacientes no son tratados ni en un hospital público, ni en un servicio de emergencia, ni en un sanatorio privado, ese paciente sí tiene una alta mortalidad, que no corresponde a la mortalidad del paciente que es tratado. Correcto. Por eso la importancia de la consulta, de que el paciente llegue al centro médico para poder ser asistido, ya sea quizás justo no está en una zona geográfica que no tiene una sala de cateterismo. Es raro porque realmente la distribución geográfica de las salas de cateterismo están a lo largo de todo el país, pero si llega a ocurrir eso, hay un tratamiento farmacológico en donde debe ser recibido cuanto antes. Es recibido el tratamiento farmacológico, más tasa de éxito hay, y ronda aproximadamente el 50-55% de apertura del vaso, quiere decir de reperfusión. Entonces, ante la falta de una sala de cateterismos, el paciente debe recibir fibrinolíticos, que es este medicamento que rompe el coágulo, el trombo que está formado dentro de la arteria. Entonces, por un lado, es importante saber que todo paciente con un infarto debe recibir un tratamiento, porque el 40% sigue sin estarlo recibiendo. Ese tratamiento en primera elección debe ser la angioplastia, pero si no llega en ventana, en tiempo correcto, a un servicio de alta complejidad, debe recibir fibrinolíticos y después igualmente ser rápidamente derivado a un centro de alta complejidad, pero el tratamiento médico, los fibrinolíticos, nos permitirían extender la ventana hasta llegar a un centro de hemodinamia. Es decir, si vemos que la ambulancia va a tardar 2 horas, no podemos dejar al paciente con dolor de pecho en una guardia o en un centro de baja complejidad que no tenga hemodinamia. Debemos tratarlo con tratamiento farmacológico y gestionar la derivación. Lo ideal sería que el paciente que empiece con dolor de pecho consulte rápidamente y sea derivado directamente a un centro con una sala de cateterismo. Antes de la década del 60 o en la década del 60 no existían las unidades coronarias. Entonces, la mortalidad global del infarto agudo estaba en un 20 a un 30%, que es la mortalidad de ese grupo de pacientes que no recibieron ningún tipo de atención. En la década del 70 se crearon las unidades coronarias y con el solo hecho de acostar un paciente en la cama y ponerle electrodos para hacer un monitor, bajó la mortalidad al 18%. Cuando a alguien se le ocurrió darle una aspirina, bajó al 15%. Cuando le dieron trombolíticos, solamente bajó al 11%. Y cuando se sumó la angioplastia, bajó al 8%. Fíjense, esto fue desde la década del 60 a nuestros días. Y cuando le hacemos a todos angioplastias, estamos en el orden del 4%. O sea, la mortalidad real del infarto agudo no la podemos globalizar, sino hay que dividirla en los que no son tratados, que van a tener una mortalidad similar a la década del 60, y los que son tratados y llegan a la mejor instancia en el 4%. Creo que eso es el desvío estándar que hay que tener en cuenta. Exacto, sin duda que el número de pacientes con infarto ha aumentado porque ha aumentado la población. Y la patología también. Y la patología, al aumentar la población, aumenta la patología porque sigue siendo la primera causa de muerte en todo Occidente. Pero así como decimos eso, tenemos que decir que el paciente que llega a ser tratado, la mortalidad en nuestro país está en valores tan bajos como en cualquier otro país del primer mundo. Cuando el paciente es tratado en forma correcta. Correctamente. Y cuando no es tratado, también corresponde, porque los que no son tratados en otros países les pasa lo mismo. Les pasa exactamente porque es la patología que estamos hablando, que es el infarto agudo, tiene esa mortalidad. Quizás lo que tenemos que sí hacer hincapié en mejorar es el acceso al tratamiento. En eso sí, Argentina se encuentra retrasado con respecto a otros países del mundo, que la tasa de pacientes no tratados es más baja. Perfecto, creo que hemos aclarado un tema muy importante que ha sido muy comentado en estos días por todos los medios,
Y gracias a Dios que así sea, porque activa en nuestro interior esa intriga, ¿qué pasa con el infarto? Y lo peor que uno puede tener es no conocer que existe una patología, no conocer que existe un hecho, porque si no lo conocemos jamás lo vamos a poder solucionar. Y para solucionar un infarto el paciente tiene que entender que puede estar teniendo un infarto. Y el primer médico que lo ve también tiene que entender eso, y eso es muy importante. El primer médico que ve al paciente tiene que pensar en eso, porque si ese médico demora o no interpreta el síntoma, puede pasar más tiempo, y lo que decías vos, Alejandro, que el tiempo es muy necesario en el infarto agudo. Exactamente, el tiempo para nosotros es músculo, es vida del paciente. Cuanto antes el paciente llegue a lograr una reperfusión, una apertura de ese vaso, mejor calidad de vida va a tener y mayor tasa de sobrevida va a tener el evento coronario que está sufriendo. Lo dejamos al doctor Alejandro Cherro que vuelva a sus actividades dentro del Congreso. Estamos todos inmersos en él. En un ratito, cada tanto hacemos algún espacio para medicina y salud. Te agradecemos, Alejandro, y bueno, creo que son conceptos que a la población le sirve. Muchas gracias, felicitaciones por el programa, felicitaciones por difundir lo que hacemos desde los servicios de cardiología intervencionista, desde el CASI, y por ayudar a prevenir y difundir conocimiento de nuestra patología, de nuestras enfermedades a nivel nacional. Y felicitaciones por el programa. Gracias, nosotros seguimos en Solasi CASI 2017 y en Medicina y Salud. Recientemente hemos estado en Fundación Favaloro haciendo un programa que tuvo mucha repercusión en nuestro medio y hemos tenido mucha aceptación de nuestro público en Medicina y Salud. Estamos con el doctor Oscar Méndez, que él nos va a recordar cuál es su cargo en la Fundación Favaloro y qué está haciendo en este momento en el Congreso. Bueno, tengo muchos cargos, pero lo podemos resumir que soy el director del Instituto de Cardiología y de Cirugía Cardiovascular y el jefe del laboratorio de cateterismo. Y aquí participando de Solasi como siempre y tratando de colaborar. Vos fuiste expresidente, sos expresidente de Solasi y fuiste presidente de un congreso realizado acá en el Hilton. Sí, si mal no recuerdo fue el de 2010, el que yo organicé. Había colaborado en el programa científico en el que organizó Liliana Grinfeld en el 2007 y después fui presidente de la sociedad. Y bueno, ahora integro el consejo asesor, pero como cualquier sociedad pública, esto es igual que la política, hay que dejar lugar a los más jóvenes. ¿Qué te parece? ¿Cómo has visto el Congreso? ¿Cómo viste la gente, la participación de gente de Asia, de Europa, de Norteamérica, de Centroamérica y de América Latina? Bueno, como siempre yo creo que los eventos de Solasi CASI traen a mucha gente, no solo del interior de la Argentina, por supuesto los de Buenos Aires, y siempre es bueno poder juntar y compartir la experiencia de todos nuestros países latinoamericanos y, como bien decís vos, de Europa y los Estados Unidos. Cuando la gente se pregunta muchas veces por qué uno tiene que tener eventos médicos si o digamos casi todo está publicado, yo creo que el gran valor es poder sentarse y poder compartir la experiencia y ponerla en el contexto local. Lo que quiero decir es, si un dispositivo médico o un tratamiento médico funciona y se hace en Europa o en los Estados Unidos, lo que nosotros tenemos que ver es cuáles son los problemas, cuáles son las limitaciones o cuáles son los resultados localmente para poder lograr tener los resultados y poder aplicarlos a la enorme mayoría de la población. Si nosotros no difundimos qué es lo que se hace, cómo podemos mejorar la salud de nuestra gente, es muy difícil que los pacientes estén enterados, que los médicos que no pueden viajar estén enterados y que quienes tienen que pagar los procedimientos estén enterados y para qué y cuáles son los resultados que tienen que esperar de eso. ¿Cuál es el tópico más importante o que más te llama la atención que se está tocando en los últimos congresos, inclusive en este? Bueno, la enfermedad coronaria, que sigue siendo quizá la principal causa de muerte, está bastante estandarizada o digamos estable en cuanto a los avances científicos de los últimos años, y para nosotros que estamos muy involucrados, que leemos mucho, se nos vuelve en algún punto y entre comillas aburrido. Lo que pasa es que el crecimiento del tratamiento por cateterismo, de lo que nosotros llamamos la cardiopatía estructural, es decir, de las paredes, de las válvulas del corazón,
de los defectos, de los orificios que quedan, para decirlo a la gente en fácil, congénitos, que hoy se pueden resolver por cateterismo, es lo que más ha avanzado en los últimos tiempos, es lo que más discutimos, es en lo que más novedades tenemos, y por eso es de alguna manera la estrella de todos estos eventos. Y dentro de eso, si uno piensa que el tratamiento por cateterismo de la válvula aórtica, que hemos discutido mucho, y la verdad es que todos los estudios clínicos han dado resultados favorables, y esto es una opinión personal, creo que es un tratamiento que está establecido, que todavía no sabemos bien a pacientes de qué riesgo vamos a terminar tratando, eso es importante. Pero la idea es que eso funciona. Y personalmente, y creo que a mucha gente está hoy virando la mirada hacia otras enfermedades, como puede ser la enfermedad de la válvula mitral, de la válvula tricúspide, de la válvula pulmonar, donde todavía no tenemos tantos datos tan certeros como para la válvula aórtica. Sí, digamos que lo más cercano es la pulmonar, lo más cercano a la aorta es la pulmonar, que se está haciendo terapéuticas. Vos has hecho ayer justamente un caso de reemplazo valvular pulmonar, y lo más difícil sea quizás tricúspide, y más que tricúspide, mitral, perdón, por el acceso y demás. Y por respecto a otras líneas de trabajo, ya no dentro del corazón, sino en otros campos de lo vascular, periférico, carótidas, aorta y arterias de otras economías, por así decir, ¿cómo has visto los avances? Bueno, quizás lo que más hemos avanzado también es en el tratamiento de anatomías más complejas de la aorta, con los dispositivos que nosotros llamamos stent graft o endoprótesis, o como lo querramos llamar, esos stent gigantes forrados que nos permiten tratar dilataciones que llamamos aneurismas, y que la verdad es que antes necesitábamos como un segmento de la aorta sano, o teníamos muchas limitaciones técnicas para hacer los pacientes, había que seleccionar a unos pocos pacientes. Y la verdad es que hoy casi no quedan limitaciones desde el punto de vista de la anatomía. Desde el cuello hasta las ingles podemos arreglar toda la aorta. Por supuesto que eso es muy complejo, que hay que fabricar dispositivos a medidas, que es bastante costoso, que es muy laborioso, y por supuesto tiene una tasa de complicaciones un poco mayor, porque estamos cambiando, para decirlo en términos vulgares, o reparando en forma completa el caño maestro del organismo, pero no tenemos llave paso. Eso es funcionando y hay que proteger todas las ramas. Y después, más periféricamente, poder tratar patología cada vez más compleja de las obstrucciones de las piernas y evitar las amputaciones y la claudicación intermitente, fundamentalmente la amputación. Bueno, en un año que se cumplen los 40 años de la angioplastia, los 50 años del bypass y bueno, otras fechas importantes para ustedes, creo que vos has participado mucho en entrevistas y en difusión de lo que es la patología cardiovascular. Bueno, yo creo que en mi función dentro del hospital, que no está solo estar en el laboratorio de cateterismo, la difusión es una parte de mi tarea, y la verdad es que es un poco nuestra obligación moral también colaborar con la prevención. Favaloro hizo su primer bypass hace 50 años y esto lo celebramos, pero todos recuerdan que Favaloro no terminaba una conferencia hablando de bypass, sino terminaba hablando de prevención. Todos sabemos que los sistemas de salud tienen insuficientes recursos en todo el mundo y que por eso tenemos que hacer prevención, porque si no, la plata no alcanza para tratar a todos nuestros pacientes. Bueno, muy claro como siempre el doctor Oscar Méndez, y bueno, te agradezco como siempre que estés cuando ves los micrófonos nuestros te acercás. Por supuesto, para mí es un gusto estar en Medicina y Salud y sobre todo con vos, Omar. Gracias, nos vemos y con ustedes seguimos en Medicina y Salud. Hemos visto una serie de entrevistas que realmente han sido muy productivas. Ustedes saben que cuando los médicos nos ponemos a hablar nos entusiasmamos, esperemos que ese entusiasmo le haya llegado a ustedes. Deseamos que así sea, porque es el espíritu de Medicina y Salud. Medicina y Salud trata de llegar a ustedes de una forma simple, pero sin restar contenido académico, sin restar contenido científico, que es lo que cada uno de los profesionales que nos acompañan tratan de darle al programa y hacerle llegar a ustedes. En Medicina y Salud @fivertel.com.ar, en Twitter, en Facebook o en YouTube,
podrán seguir, como lo hacen por televisión, este programa y otros que le hayan quedado sin ver y pueden recuperarlo. Así que muchas gracias por su audiencia y nos vemos en Medicina y Salud.